Tauro, bienvenido a tu lectura Revelaciones para el 2020. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y recuerda compartir este video. Invita a tus amistades y familiares a que se suscriban una vez que lleguemos a los 400,000 suscriptores en un periodo de 30 días. Vendré entonces a esta lectura a responder algunas de sus preguntas de sí o no al azar, que las puedes dejar allí en los comentarios. Igualmente cuéntame cómo estás, qué tal te sientes. Vamos a empezar con el consejo de mi libro, Consejos de J Tarot para este año 2020. ¿Cuál es el consejo que tienes que tener siempre en cuenta durante estos próximos meses? Y el mensaje para ti es: no dejes que la presión de grupo influya en una decisión. Este próximo año, este 2020, tienes que mantenerte siempre firme, siempre positiva, siempre pensando en lo que tú quieres hacer, en lo que te hace a ti feliz. Y no permitir que influencias externas de otras personas ni presiones de grupos lleguen entonces a desviarte. Vas a tener que mantenerte siempre firme. Para otros, el mensaje es no si te mantienes solo. Así es que toma en cuenta estos mensajes y adáptalos, aplícalos a ti durante el próximo año 2020. Saqué las cartas fuera de cámara para ahorrar tiempo, ya que vamos a estar hablando primero que todo de las energías generales con estas 3 cartas de aquí para este año, y luego voy a entrar específico solamente en los primeros 4 meses. Las energías que vas a tener durante este año es la carta de la pena, la carta de las vidas pasadas y la carta de la intensidad. Y esto me está diciendo de que puede ser un año para ti donde situaciones del pasado van a volver al presente. Situaciones en donde tú te has podido sentir aislado, echado hacia una esquina, en donde sientes pena, sientes arrepentimiento por una decisión que pudiste haber tomado en el pasado, o por algún tipo de actitud que pudiste haber tenido también. Y te habla de que vas a tener esa lucha constante con esas energías, con esa situación. Pero lo bueno aquí es la carta de la intensidad, que te habla de que tú vas a poder salir de esa oscuridad y encontrar la luz. Vas a estar reviviendo durante este año ciclos de vidas pasadas, de situaciones de tu juventud, de situaciones de hace varios años atrás, para ver si puedes demostrarle al universo que has aceptado las lecciones y que has aprendido las mismas, que has podido sanar. Va a ser un año en el cual no puedes estar siempre y con constante malos pensamientos, ni estarte enfocando en pena o en dolor. Guerreros de Tauro, es una situación en la cual tienes que aprender de tus experiencias pasadas. El universo este año 2020 te va a poner a prueba para ver si has aprendido tus lecciones, para ver si ahora sí te valoras, para ver si en estos instantes sí estás pensando en positivo. Así es que va a ser muy necesario que durante este año tengas eso siempre en cuenta, que las situaciones se repiten nuevamente para que aprendas de ellas. Podría ser un año en donde regresan a tu vida personas del pasado, donde regresan donde regresan personas con las cuales estuviste teniendo una relación anteriormente y ahora van a estar aquí de vuelta buscando la manera de poder entrar en tu vida. Así es que simplemente a tener esas energías en cuentas para este año. No estar metido en dolores, en pena. No permitir que situaciones del pasado vuelvan a repetirse y lastimarte. Y va a ser un año en el cual tú vas a poder vivir con más intensidad. Me están diciendo acá tus guías que va a ser un año en el cual tú vas a poder vivir al máximo, disfrutar la situación de tu vida al máximo una vez que pases por esas pequeñas pruebas que el universo te va a estar colocando el próximo año. Las energías de enero del 2020, las energías de partes de tus guías, te sale la carta del cambio. Y esta carta definitivamente tiene que ver con ciclos. Iniciando en enero del 2020, tú vas inmediatamente a poder descubrir cuáles son las situaciones en tu vida que van a estar cambiando. Va a ser un mes en el cual tú te vas a levantar con una nueva actitud, en el cual tú vas a querer hacer las cosas de una manera diferente. Te están invitando aquí a que intentes nuevos métodos o nuevas maneras
de acercamientos a personas o situaciones en tu vida. Que no utilices los mismos métodos que has estado practicando en vidas pasadas, en momentos anteriores, porque tienes que demostrar un nuevo cambio en tu vida. Me están hablando también de algún tipo de balance que vas a poder estar desarrollando con respecto a la espiritualidad y a tus signos. Un balance entre el bien y el mal que se va a estar dando también. Podrías tomar algún tipo de decisión durante este mes que influencia la manera en cómo tú ves las cosas o cómo las personas a tu alrededor estarían actuando o reaccionando. El mensaje de las cartas del tarot, se sale la carta del Rey de Oros. Mucha atención porque va a ser un mes en el cual en tu vida profesional vas a tener un encuentro con una persona de poder, una persona que va a ayudarte a progresar, a salir hacia adelante. Veo una persona que está dispuesta a ofrecerte algo en el trabajo. Puede ser que te estén hablando aquí de algún tipo de aumento de trabajo, aumento en tus finanzas. O podrías llegar tú a convertirte en esta persona de poder con esta carta del Rey de Oros. Voy influencias de un hombre que va a estar dispuesto a darte la mano y ayudarte para que puedas alcanzar tus sueños. Una persona también podría estar acercándose a tu casa o para ofrecerte algún tipo de servicio. Tú podrías haber solicitado algún servicio en cuanto a construcción o reparaciones. Guerreros de Tauro, así es que veo también una casa que va a estar siendo pintada, remodelada. Van a estar haciendo varios cambios también en la casa y me están indicando de que con las habitaciones parece que van a mudarse dentro del mismo hogar donde ustedes están. Van a hacer cambios con las habitaciones. Podría ser que estén pensando en expandir algún tipo de habitación o darle habitaciones a hijos o alquilar habitaciones en el lugar donde estás residiendo. ¿Cuál es el mensaje de amor para ti? Te sale la carta de la codependencia. Y esta carta te indica de que hay adicciones que podrían estar afectando tu vida romántica. Y estas adicciones podrían ser a otras personas, como también podrían ser a sustancias ilícitas. Así es que a tener mucho cuidado con la energía que tú pongas en el amor. Hablan de una persona que podría llegar a tu vida con bastante intensidad y esa carta también te salió. Una persona que podría tener muchos apegos, en la cual podría estar muy insistente en salir contigo, en verte, en saber qué estás haciendo, en tener una mejor opinión, siempre tener algo que decir con respecto a lo que tú estás opinando o diciendo. Y esta marca en energías aquí de codependencia, energías donde parece que una persona se va a pegar a ti y no te va a soltar. Ten cuidado porque podrían estarte absorbiendo tus energías. ¿Cuál es el propósito de vida para ti? Vamos a verlo con esta carta en el mes de enero, en qué tienes que enfocarte o cuál es la tarea que te dan tus guías espirituales. Y te habla de la sensibilidad. Habla de que va a ser un mes en el cual tú te vas a convertir en una persona mucho más sensible y que tienes que empezar a hacer esos cambios en tu vida de acuerdo a cómo tú te vayas sintiendo en ese momento. Que vas a poder estar percibiendo las energías de personas que estén a tu alrededor. Que vas a poder empezar a sentir lo que otras personas están pensando o sus energías. Vas a poder recogerlas y reconocer si son energías positivas o energías negativas. Y a medida que tú vayas aumentando tu sensibilidad a estas energías de estas personas, tienes que empezar a hacer esos cambios para empezar a quitar gente que te cargue con energías de codependencia, con gente que no esté funcionando a tu lado. Y eso todo lo vas a aprender durante el mes de enero. Grandes cambios que vienen, oportunidades de crecimiento en el trabajo, cuidado en el amor con energías de codependencia, personas que podrían estarse apegando a ti para absorberte la energía inconscientemente, o tú podrías estártele acercando a alguien absorbiendo su energía. Y también que va a ser un mes en donde vas a tener como las emociones y los sentimientos a flor de piel, donde vas a estar muy sentimental también y en algunas ocasiones vas a tener que aprender a reconocer que esas energías tal vez no sean tuyas y ese va a ser tu trabajo. Aprender a reconocer cuáles son tus verdaderos sentimientos y cuáles son los sentimientos o emociones de otras personas que tú estás percibiendo durante este mes. Vamos con el mes de febrero.
Las energías que vas a tener a tu alrededor son las cartas de la transigencia. Y esto te está hablando entonces de energías en donde tú tienes que estar mucho más enfocado en lo que estás haciendo, energías donde tienes que estar muy concentrado en lo que tú hagas. Y me están diciendo también los guías, me invitan a asesorarte en el momento de que no tengas energías a tu alrededor con envidias, ya sea de tu parte hacia otras personas, pues las de otras personas hacia ti no las puedes controlar. Pero tienes que tener ese cuidado porque parece que aquí van a haber personas que van a ponerte a prueba. Gente que va a empezar a presionar esos botones en tu vida que te pueden hacer sentir un poco mal durante el mes de febrero. Veo a alguien también que podría estar haciendo como parte de... Es como si vieras tu propio reflejo en un espejo. Es una persona que está reaccionando, que está actuando casi de la misma manera que tú. Y va a empezar entonces a crear o generar ciertos sentimientos o ciertas emociones de enojo en tu vida. Y tiene que ver porque está haciendo como un espejo y está reflejando tu propia actitud. Y durante ese mes de febrero tienes que tener mucho cuidado con esas energías. Me hablan de envidias, de situaciones donde podría haber algún tipo de celos a tu alrededor. Podría ser de tu parte hacia otra persona o de personas hacia ti con respecto a tu progreso laboral. Así que atención con esa situación. El mensaje de las cartas del tarot te habla del 9 de espadas. El mes de febrero parece que va a ser un mes para ti lleno de mucha intensidad en todos los aspectos, pero específicamente en lo emocional. Parece que va a haber un desbalance con tus sentimientos y tus emociones durante el mes de febrero, donde vas a estar muy sensible a las energías y eso marca fuerte para ti el inicio de este año. Vas a estar muy sentimental, vas a estar muy triste o pasas de un momento a estar súper emocionado y feliz a en unos segundos inmediatamente a estar en depresión y en tristeza. Así es que tienes que cuidar esas energías porque esos desbalances emocionales podrían llegar a ocasionarte que caigas en un estado severo de tristeza, de depresión o de ansiedad. Y tienes que cuidar entonces esos cambios de tus emociones durante el mes de febrero para que esto no vaya a perjudicarte. Me hablan de que va a ser un mes también donde vas a estar con muchos pensamientos, muchas ideas en tu cabeza, que podrías llegar a tener algún tipo de insomnio durante este mes. Recuerda que esta lectura es para el 2020, así es que tienes que esperar a que estos meses se vayan acercando para que estas cosas empiecen a manifestarse en tu vida. Y si ya sabes entonces lo que viene, cómo evitarlo de esa manera también. En el amor, ¿cuál es el mensaje para ti? Te sale que tu enfoque más que todo durante el mes de febrero va a estar en tus finanzas y en tu carrera, que no vas a estar enfocado tanto en el amor y tal vez tenga que ver con esas desilusiones que vayas a estar viviendo durante el mes de enero y el mes de febrero con una persona que podría no ser lo que tú estás esperando. Dice que las situaciones financieras son un factor importante en tu vida en ese momento, así que podrías estar pensando en cancelar deudas, en organizarte para poder tener más estabilidad financiera antes de poder involucrarte o enfocarte más que todo en el amor. El propósito de vida para ti en el mes de febrero, en qué tienes que enfocarte, qué tienes que trabajar para que hagas tus sueños realidad, te sale la carta de la justicia. Y dice que tu carrera trae protección y justicia a otras personas que necesitan de tu ayuda. Así que podrías también poder pensar en tomar algún tipo de carrera que tenga que ver con situaciones legales. Podría que tu misión en vida, guerreros de Tauro, tenga que ver con hacer justicia. Podrías hacerlo estudiando leyes para convertirte en un abogado o podrías ser llamado también para que asistas como jurado a un tipo de juicio durante el mes de febrero. Puede ser algo que no tenga absolutamente nada que ver contigo, pues si eres seleccionado pues para que seas parte de un jurado, o podría ser que en tu vida finalmente llega también esa justicia que has estado esperando, o que podrías tener estudios en cuanto a leyes. También habla de que podrías ser voluntario en algún tipo de organización no gubernamental, algún tipo de ONG, donde pasarías a formar parte del departamento legal, de asistencia legal, o podrías tener algún tipo de conocimiento o ayuda a víctimas que hayan sido abusadas o víctimas de alguna situación en particular.
Allí va a estar también ayuda que va a ayudarte, valga la redundancia, a salir de etapas de tristeza y de ansiedad. Y puede que por esa situación, por estar conectando con esas personas que están en una etapa bastante susceptible de su vida y tus energías de sensibilidad están muy activadas, que empiezas a caer en algún hoyo de soledad o de tristeza, de ansiedad, pero no son tus energías, son las de las otras personas y tienes que identificar eso. ¿Cómo va a estar el mes de marzo para ti con las energías generales? Vamos a verlo. Te sale la carta de experimentar. Habla de que va a ser un mes donde se te van a presentar diversas oportunidades de trabajo, oportunidades en tu vida, en donde tienes que aprovecharlas y tratar de hacer algo diferente a lo que estás acostumbrado. Que tienes que empezar definitivamente a hacer ese cambio de vida, a cerrar esos ciclos que te están hablando de vidas pasadas. Y marca que definitivamente el mes de enero y el mes de febrero van a ser meses donde todas esas situaciones van a estar a flor de piel y van a empezar a resurgir para que puedas cerrar esos capítulos y empieces entonces ya en el mes de marzo a probar cosas nuevas, con una nueva actitud, con una nueva energía, a probar trabajos diferentes, a probar salir nuevamente con personas en el amor. Y te hablan de que esas oportunidades llegarán a ti en marzo. Si quieres que lleguen antes, pues tienes que hacer este trabajo mucho antes, ya sea en enero que lo hagas todo o en febrero, pero hay ciertas cosas en la vida que no se pueden acelerar y te están indicando de que todo lo hagas paso a paso. Que ya verás cómo en marzo entonces puedes probar cosas nuevas, cambiar de trabajo, cambiar de lugar, hacer otras actividades. Y la carta del Sota de Oros, en las cartas del tarot, te hablan de que definitivamente vas a estar analizando nuevas oportunidades de trabajo que te van a llegar en el mes de marzo. Nuevas oportunidades de poder incrementar tu dinero. Oportunidades de nuevo trabajo, nuevas finanzas. Y vas a tener todas esas energías a tu alrededor de cómo puedes entonces hacerlo. Y vas a empezar de cero. Veo que vas a empezar y que vas a poder salir hacia adelante con esta nueva oportunidad. Algunos de ustedes podrían en marzo estar tomando la decisión de dejar un trabajo en el cual ya no eres feliz y empezar algo completamente nuevo. Me dicen que podrías intentar hacer algún tipo de voluntariado en marzo o se te presentaría la oportunidad de hacer alguna pasantía, un internado en una empresa temporal, tal vez un par de meses, tal vez un mes. Y eso te va a ayudar a ti a probar otras cosas, a ver otro tipo de trabajo de otro tipo de personas. Y eso te va a ayudar muchísimo. El amor para ti, con la carta de los arcángeles del amor. Durante el mes de marzo, Tauro, vas a tener que sanar heridas familiares. Que tu vida amorosa se beneficia de perdonar a tus padres. Así que algunos de ustedes podrían estar teniendo conflictos durante el mes de marzo que vas a empezar a sanar. Te habla de que vas a sentarte a tener una conversación con personas familiares con las cuales ya tú no tengas una relación, donde vas a poder finalmente sentarte a hablar con ellos y aclarar cuáles son las situaciones que pasaron. Recuerda que tienes esta carta de las vidas pasadas y parece que no va a ser hasta marzo, en la cual ustedes van a poder sentarse a tener esa conversación y aclarar todos esos problemas del pasado. Puede ser que tengas que perdonar a un padre, perdonar a una madre, pueden ser tíos, primos, sobrinos, abuelos, pero hay una relación definitivamente que tienes aquí que sanar con tu familia y que es importante que lo hagas, pues si están en estos momentos aún vivos, que tengas esa conversación para que puedan cerrar esos ciclos ahora, pues si no, entonces te tocará hablar con ellos de una manera espiritual. Veamos cuál es el propósito de vida para ti durante el mes de marzo. Te habla de que tienes que hacer trabajo con tu cuerpo, que tu propósito en la vida involucra hacer trabajos como masajes terapéuticos, sanaciones de energía, terapia física, ejercicios o entrenamiento. Esto podría aplicarse de que durante este mes necesitas hacer algún tipo de ejercicio, entrenar, salir a correr, recibir masajes o hacer estos masajes terapéuticos para que de esa manera entonces puedas liberar toda esa tensión, puedas liberar todo ese estrés y puedas de esa forma entonces encaminarte hacia tu propósito. No quiere decir que tu propósito en la vida sea que trabajes dando masajes,
pero significa que durante este mes de marzo el recibir o el dar masajes o hacer ejercicios te va a ayudar a liberar energías negativas, energías de bastante peso que llevas aquí durante el inicio del año 2020, para que al liberarlo de esa forma entonces puedas encaminarte hacia la felicidad, hacia el éxito y hacia tu triunfo. Abril, llegamos al final de los primeros 4 meses. Las energías que vas a tener son la de tus sueños. Y te están indicando de que vas a estar teniendo sueños reveladores, de que tus sueños se van a empezar a manifestar, y todo esto va a suceder por todos estos cambios que vienen durante el inicio del año. Todas estas situaciones donde estás pasando por estas pruebas. Sí, claro, todos queremos de que el inicio de año sea maravilloso. A algunos les toca pasar por algunas pruebas adicionales, pero verás que luego de ellas tus sueños se manifiestan, tus sueños se hacen realidad. Te habla de que vas a poder salir de una situación en donde te sientes esclavizada, te sientes atada a algo o alguien del pasado que no te deja liberarte, y que definitivamente empiezas a recibir la bendición del universo, de Dios. La carta de la luna te habla que va a ser un mes lleno de mucha intuición, donde vas a vencer tus miedos. Te habla de que vas a estar teniendo esa energía de sensibilidad, la vas a lograr recuperar nuevamente, pero esta vez más controlada. Vas a tener una gran intuición, vas a poder conectar con seres desde el más allá. Atento a tus sueños, porque marca que el mes de abril va a ser de revelaciones para ti. Como esta lectura, donde vas a poder estar incluso recibiendo mensajes psíquicos, mensajes desde el más allá, de parte incluso de hasta tus seres queridos, si es que en algún momento han estado ya en el más allá y no están a tu lado, y podría de esta forma entonces guiarte hacia tu camino. Me acaban de decir tus guías también de que por medio de los sueños vas a estar recibiendo indicaciones de cuál es el camino para tu vida, que empieces a prestarle atención pues desde ya, pero específicamente durante el mes de abril, porque van a ser sueños reveladores. Me acaban de decir que incluso hasta algunos de ustedes van a poder tener muchos sueños de premoniciones de cosas que van a empezar a suceder a su alrededor. El amor en este mes de abril. Te sale la carta para inyectarte positividad. Te dice que tienes que mantenerte con una actitud positiva en el amor. Que el pensamiento positivo y la fe va a poder traerte el romance que has estado esperando. Así que tus sueños se van a empezar a hacer realidad en el amor. Y tienes que simplemente cambiar esa energía negativa, y se ve que una vez que tú superes problemas de codependencia, una vez que arregles la situación financiera y tu carrera profesional, que sanes las heridas que tienes con tu familia y que mantengas una actitud positiva, allí entonces podrás encontrar ese amor que has estado esperando. Y durante este mes de abril tú vas a tener las herramientas necesarias para que puedas sanar esas heridas, salir adelante y encontrar la manera de mantenerte con una actitud positiva. Te habla de que durante este mes tu propósito, la tarea que tienes que hacer para poder sanar es enseñar. Que tú inspiras a las personas jóvenes a aprender. Podría ser de ambas maneras. Te toca a ti enseñar, podrías dar algunas clases en algún tipo de colegio de alguna forma voluntaria, o te toca a ti ser el alumno y recibir entonces algún tipo de clase durante este mes. Puede ser que por medio de tus sueños recibes indicaciones tal vez de tomar algún tipo de cursos de masajes, algún tipo de cursos para dar entrenamientos, para hacer ejercicios. Pero el mes de abril tienes que enfocarte en eso, en estudiar o en enseñar. Podría también estarte indicando de que algunos de ustedes podrían estar recibiendo aprobaciones durante el mes de abril para entrar a universidades, para terminar estudios de colegiatura, de secundaria, de estudios primarios. Podrías estar recibiendo esas noticias, o también entrando a universidades para ya sea realizar licenciaturas, posgrados o maestrías. Y toda esa información, si has estado esperando poder entrar a estudiar, se concreta en el mes de abril. ¿Cuál es el mensaje de tus ángeles para este año 2020? Un mensaje que siempre tienes que tener en cuenta. Te sale la carta de el perdón. Y mira, aquí te salió sanar heridas familiares. Y acá te indica perdonar. Y esas heridas familiares las sanas por medio de el perdón.
Así que va a ser importante para ti durante este año que siempre mantengas esa frase de perdonar contigo, mantenerla siempre en tu mente, no crear codependencias, perdonar las personas que te pudieron haber lastimado o herido en un pasado, ya sea en el amor o en tu familia, y seguir hacia adelante. No guardar rencor va a ser la clave del éxito para ti durante este año 2020. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí está el enlace para que puedas visitar mi página web y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Déjame saber en los comentarios si te gustó, deja tus deditos para arriba, recuerda compartir este video y dejar tu pregunta. Soy Jota y te decreto un año 2020 lleno de muchísima luz, mucho amor, mucha luz y progreso.